Nunca imaginé que el mayor enemigo de mi paz no serían los extraños, sino mi propia familia. Con esa frase en la cabeza, me descubrí aquel amanecer, de pie frente al espejo del baño de mi nueva casa de campo, limpiándome las lágrimas. Feliz. Tenía 69 años, y después de 2 largos años de viudez, acababa de darme un regalo que me parecía imposible, un lugar solo mío. La casita estaba en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeada de trigales dorados y colinas suaves. Tenía paredes encaladas, ventanas verdes y un jardín aún vacío, pero lleno de promesas. Lo había comprado con los ahorros de toda mi vida en casi 50 años de trabajo, de guardar moneda a moneda, de renunciar a pequeños caprichos. En total, apenas 5,0 euros, pero ese sacrificio se había transformado en la llave de mi libertad. Me acerqué a la pared recién pintada de color crema y apoyé la palma. Olía a madera nueva, a yeso fresco. El eco de mis pasos por el pasillo era el sonido de una vida distinta, sin órdenes, sin dependencias, sin que nadie me dijera qué hacer o cómo debía vivir. Allí no había reproches, no había exigencias, solo silencio y posibilidad. Aquella mañana desayuné sola en la pequeña cocina. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la mesa donde había colocado mi vieja taza favorita. Afuera, un par de gorriones trinaban en las ramas de un almendro. Tomé un sorbo de café instantáneo y sonreí. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin miedo a que alguien interrumpiera mi pasión. Me entretuve regando las macetas que había comprado en el pueblo la tarde anterior. 4 geranios rojos, un par de rosales pequeños y unas tomateras que me ilusionaban como a una niña, mientras echaba agua con la regadera. Imaginaba dónde pondría mi mecedora justo frente a la ventana del salón, para poder leer cada tarde, contemplando el campo. Ese era mi sueño, sencillo, humilde, pero intensamente mío. Me cambié de ropa y empecé a ordenar el armario del dormitorio principal. Doblé con cuidado las pocas pertenencias que había traído, a un par de mantas, libros, las fotos enmarcadas de mis nietos, y sobre todo, la colcha que había bordado mi madre hacía más de medio siglo. Cada objeto tenía un peso sentimental enorme. Cada detalle me recordaba quién era yo, más allá de ser esposa, madre o abuela. Mientras colocaba las cosas, sonó el teléfono. Miré la pantalla en rosa. Mi hija. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. Quizás me llamaba para felicitarme por la compra, aunque sabía bien que ella había estado en contra desde el principio. Mamá, es un despilfarro de dinero, me había repetido muchas veces. Contesté con ese tono alegre que las madres usamos, aunque nos hayan herido 1000 veces. Hola, hijita. A la voz de Rosa llegó cortante, autoritaria, tan distinta a la dulzura que recordaba de cuando era niña. Mamá, prepárate, en 1 hora estaremos ahí con 20 personas de la familia de Ignacio. Haz comida para todos y prepara los cuartos. Nos quedaremos solo 2 semanas. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo que 20 personas? Balbuceé, con el corazón desbocado. Rosa, acabo de llegar. No tengo nada preparado, ni comida suficiente. Mamá, no seas dramática, me interrumpió, con frialdad. Es tu familia ahora. Tienes la obligación de recibirlos bien. Ignacio dice que viene su prima Paula con 4 niños, su hermano Nazario con su mujer y los gemelos, también los tíos Pascual y Rubén con sus familias. Es época de vacaciones y necesitan un lugar donde quedarse gratis. Tu casa es perfecta, pero, hija, esta casa es pequeña. Apenas tiene 2 habitaciones. No hay peros. Mamá, somos tu familia. Y además, ¿para qué compraste esa casa tan grande si no es para usarla? No seas egoísta. Ya estamos de camino. Ponte las pilas y prepara todo. Y asegúrate de tener toallas limpias para todos. Los niños van a querer bañarse en el río Han. Y colgó Han así. Sin más me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono. La felicidad que había sentido minutos antes se evaporó como humo en 20 personas en mi casa nueva, sin avisar, sin preguntar si podía, si quería, si tenía medios para atenderlos. Y lo peor, hablaban de mi casa, como si fuera un hotel rural gratuito, y miré alrededor. 2 habitaciones pequeñas, un baño,
un salón mínimo, con un sofá estrecho, donde iban a dormir 20 personas, en el suelo, amontonados como en un albergue. Fui a la cocina y abrí el frigorífico. Casi vacío en 3 huevos, medio litro de leche, 2 tomates y un trozo de queso manchego que había comprado el día anterior. ¿Cómo iba a alimentar a 20 bocas con eso? Abrí los armarios, una lata de alubias, otra de atún, un paquete de arroz, a medias, y poco más. Ni siquiera tenía vajilla suficiente. Había comprado solo un juego para 4 personas, pensando que sería más que suficiente para mí. Me senté en el borde de la cama nueva, esa en la que había soñado con leer tranquilamente cada mañana. La sensación de vacío en el estómago era la misma que tantas veces había sentido cuando Rosa y su esposo irrumpían en mi antiguo piso, usaban mi nevera, mi televisión, mi lavadora, y se iban dejándolo todo sucio, como si fuera lo más normal del mundo. Recordé vívidamente un día después del entierro de mi marido, cuando más apoyo necesitaba. Rosa apareció con cajas vacías, y esa sonrisa falsa que tanto me dolía. Mamá, tienes demasiadas cosas, nosotros nos llevamos esto, tú no lo necesitas. Y entre esas cosas, desapareció el reloj de oro que había sido de mi suegro, sin que yo pudiera reaccionar. La verdad era cruel. Siempre había dicho sí cuando quería decir no. Siempre me dejaba arrastrar por el chantaje emocional. El primer día, en mi refugio, ya estaban reclamando el derecho de invadirlo. Me levanté y miré por la ventana el pequeño jardín que apenas empezaba a nacer. Las lágrimas me nublaron la vista. En una hora, ese silencio, esa paz, esa libertad recién conquistada, se convertirían en gritos, exigencias y caos. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí susurró: esto no está bien. El reloj marcaba las 12 menos cuarto, cuando escuché el rugido de varios coches acercándose por el camino de tierra. Desde la ventana vi 3 vehículos familiares llenos hasta arriba, portaequipajes abarrotados, maleteros abiertos, con neveras portátiles, bolsas de playa, carritos de bebé y rostros sonrientes, como si llegaran a un hotel rural, con todo incluido. El corazón me dio un vuelco. Una hora antes, Rosa me lo había anunciado por teléfono, pero todavía no estaba preparada para ver la escena. 20 personas, 20, bajando de los coches, con gritos, risas, y el desparpajo de quien se siente en terreno propio. Los niños fueron los primeros en invadir el jardín. 2 gemelos correteaban tras un balón que acabó estrellándose contra mis macetas recién compradas. Una de las tomateras se partió en 2. Niños, cuidado por favor, grité desde la puerta. ¿Cuánta la? Respuesta fue un grito despreocupado de Nazario, el hermano de Ignacio. Déjalos, mujer, son niños, necesitan correr y jugar. Para eso venimos al campo. No, me mordí los labios. ¿Cómo podía explicarle que aquellas plantas no eran simples juguetes, sino el símbolo de mi nuevo comienzo? Rosa apareció enseguida, organas hondo como si fuera la anfitriona oficial. Su voz dominaba la escena. Mamá, espero que hayas preparado las habitaciones. Paula y su familia van a necesitar el dormitorio principal, porque el bebé llora por las noches. Ignacio y yo dormiremos en la otra. Los demás pueden acomodarse en el salón. Sentí un escalofrío. El dormitorio principal. Pregan con incredulidad. Pero es mi habitación. Rosa, apenas llevo un día aquí. Ella me lanzó esa sonrisa tensa, que no llegaba a los ojos. Mamá, no seas egoísta. Tú puedes dormir en el sofá, es más práctico para todos. Aquellas palabras fueron un mazazo. El sofá era pequeño, incómodo incluso para una siesta. Y aún así, ¿cómo podían decidir por mí dónde debía dormir en mi propia casa? Ignacio se acercó dándome una palmada en la espalda, como si fuéramos viejos camaradas. Suegra, esto está perfecto para las vacaciones. El campo, la tranquilidad y la comida. ¿Ya está lista? Los niños no han almorzado. Lo dijo como quien pide en un restaurante. Yo todavía tenía las manos húmedas de lágrimas. Ni siquiera había terminado de desembalar mis cajas. He preparado algo sencillo, susurré, avergonzada, pero la escena se volvió un espectáculo humillante. Tenía 8 platos y tuve que improvisar con tazas, cuencos
y hasta la tapa de una olla. Serví arroz con salsa aguada, lo único que pude hacer con lo que había. En la despensa Nazario frunció el ceño al mirar su porción. ¿Esto es todo? Pensé que habría carne, o al menos pollo. Intenté justificarme. Es que llegaron muy de repente y no tuve tiempo de... Ignacio me interrumpió, con ese tono paternalista que me crispaba. Está bien, suegra, entendemos que no esperabas tanta gente, pero podrías haberte esforzado más. Somos familia, ¿no? La familia verdadera respeta, no explota, pensé, con amargura, recordando las palabras que yo misma aún no me atrevía a pronunciar en voz alta a los niños. Desilusionados, comenzaron a quejarse. Abuela, ¿no tienes videojuegos? En casa de los otros abuelos sí hay. ¿Y wifi? ¿Y televisión? ¿Por cable? No, mis amores. Les respondí con ternura, tragándome el nudo en la garganta. Acabó de mudarme. Todavía no he contratado nada en el Mayo R de los gemelos. Me miró como si le hubiera dicho que vivíamos en la Edad Media. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante 2 semanas? Esto es aburrido. Paula, la prima de Ignacio, mientras cambiaba el pañal de su bebé en mi mesa del comedor, levantó la voz. Y Carmen, necesitarás ir al pueblo a comprar pañales, leche de fórmula y protector solar. Se me olvidó traer suficiente. ¿Tienes la lista? Anne tendió una servilleta con una enumeración interminable. Medicinas, toallitas, jabón, detergente. Calculo mentalmente al menos 200 euros. Intenté explicar, Paula, yo no tengo mucho dinero disponible ahora mismo. Acabo de comprar la casa. Ella me interrumpió riendo con desdén. No seas dramática, son cositas básicas. Además, es para la familia en familia. Repetí, para mis adentros. Esa palabra que usaban como un arma, como justificación para cualquier abuso. Y mientras tanto, Pascual, uno de los tíos, abría el frigorífico y comenzaba a sacar mis cosas para hacer sitio a sus cervezas. Carmen, ¿dónde podemos poner nuestras provisiones? Esto ya está lleno. No eran provisiones. Eran latas de cerveza y botellas. Lo poco que había comprado con mis últimos ahorros acabó en la encimera en esa noche. La primera en mi propia casa. Yo no dormí en mi cama, ni siquiera en silencio. Dormí en el sofá, rodeada de ronquidos, escuchando el llanto del bebé y los murmullos de adultos que comentaban planes para los próximos días, excursiones, barbacoas, fiestas, todas organizadas en mi casa, con mi dinero y mi esfuerzo. Me giré una y otra vez, incapaz de conciliar el sueño. En la oscuridad me golpeó una verdad dolorosa. Yo misma había permitido llegar a este punto. Cada vez que dije sí cuando quería decir no, cada vez que callé para no incomodar, cada vez que confundí ser utilizada con ser querida, en la madrugada me encontró agotada, con la espalda dolorida del sofá y la cabeza llena de pensamientos. Fui a la cocina y puse agua para café. Necesitaba fuerzas para enfrentar un nuevo día, pero al entrar, me encontré con Nazario rebuscando en la nevera, como si fuera suya. Buenos días, Carmen, dijo sin levantar la vista. ¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para los cereales de los niños. No tengo cereales, respondí con suavidad. Ale soltó una carcajada. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué van a desayunar los críos? 6 huevos, para 20 personas, no alcanzan. Mejor vamos al pueblo a comprar comida de verdad. Paula entró entonces con cara de pocos amigos, y el bebé en brazos. Necesito que hiervas agua para el biberón, y lava esta ropa. El niño se hizo encima. Anoche me tendió una bolsa de ropa. Susha, el olor era insoportable. Me siento más sola rodeada de mi familia que cuando estoy realmente sola, pensé con el alma encogida. La soledad verdadera es honesta. Esta compañía me estaba desangrando por dentro en cuestión de horas. Mi refugio soñado se había convertido en un hostal improvisado. Yo, en la camarera invisible de un grupo que ni siquiera me agradecía, apreté la taza de café entre las manos, temblando en algo. En mi interior comenzaba a cambiar. Una chispa pequeñita, pero real, indignación a la mañana avanzaba,
y cada minuto se convertía en una nueva exigencia. Yo me movía por mi propia casa como una extraña, como si me hubieran reducido a una criada invisible. Los niños gritaban, corrían, abrían puertas y cajones, los adultos se acomodaban en los sillones, encendían la televisión que apenas había instalado el día anterior, y hablaban en voz alta de planes y caprichos. Nadie me preguntó cómo estaba, si necesitaba ayuda o si me sentía bien en la cocina. Intenté preparar un desayuno improvisado en pan duro del día anterior, un poco de queso, café instantáneo, pero antes de que pudiera servir nada, Ignacio apareció con su tono mandón. Suegra, ¿y si hacemos una buena barbacoa esta noche? Carne, vino, unas chuletas de cordero. Con la familia unida, todo sabe mejor. Lo miré sin palabras. ¿Barbacoa? Apenas me quedaban 60 euros en la cartera. No creo que pueda costear eso, respondí con voz baja a Paula, que estaba en la mesa cambiando el pañal de su bebé. Levantó la vista con sarcasmo. No seas tacaña, Carmen. Es una reunión familiar. Además, con lo que te ahorras en no pagar hotel para todos nosotros, seguro puedes permitirte una barbacoa. No paguer hotel. Esa frase me atravesó el pecho. ¿Y mi casa, mi esfuerzo, mis años de ahorro, acaso eran invisibles? My interest. Tanto. Los niños habían descubierto mis galletas saladas, las únicas que había guardado para acompañar el café de las tardes. Se las comían directamente del paquete, regando migas por todo el suelo recién fregado. Niños, no coman eso. San Para. Intenté explicar. Ann Rosa me interrumpió desde el pasillo con tono molesto. Mamá, son solo galletas. Los críos tienen hambre, y tú no has preparado nada. Déjalos comer lo que quieran. A la familia verdadera, respeta, no explota, resonó en mi cabeza, pero no tuve fuerza de decirlo en voz alta a la media mañana. La situación era ya insostenible. Pascual y Rubén querían espacio en el frigorífico para sus cervezas. Paula me entregó otra lista de cosas básicas que debía comprar en el pueblo, a más pañales, leche en polvo, toallitas, repelente. Ignacio pedía carbón para el asado del fin de semana y cigarrillos. Nazario sugería invitar a más parientes de Toledo. Yo los escuchaba a todos, sintiéndome cada vez más pequeña, como si mi voz no valiera nada, como si mis límites no existieran en mí. Refugié en el baño unos minutos, con el espejo empañado por mis lágrimas. Me siento más sola rodeada de mi familia que cuando estoy realmente sola, pensé. Why era la pura verdad. Aquella soledad disfrazada de compañía era mucho más cruel que el silencio de mis días. En viudez, al salir, Rosa me estaba esperando en el pasillo. Cruzó los brazos, con ese aire de superioridad que tanto me hería mamá. Necesitamos hablar. La familia de Ignacio está muy ilusionada de estar aquí, pero creo que podrías esforzarte un poco más. La comida de ayer estuvo muy básica y la casa se siente fría, como si no quisieras que estuviéramos. Me giré despacio, con las manos húmedas de fregar platos. ¿Esforzarme más?, pregunté con incredulidad. Sí, mamá, insistió. Recuerda que esta es una oportunidad para que conozcas mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecida de que quieran pasar tiempo contigo. Agradecida. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Agradecida de qué? ¿De que 20 personas me usaran como sirvienta, vaciaran mi nevera, destruyeran mis plantas y durmieran en mi cama? Esa noche dormí otra vez en el sofá, con el cuerpo adolorido y el alma en ruinas. El coro de ronquidos me envolvía como una cadena. No podía dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todos los momentos en los que había permitido este bus. Recordé cuando Ignacio trajo amigos a mi antiguo piso para ver el fútbol todo un fin de semana, y yo, sin protestar, les cociné y atendí como si fuera su empleada. Recordé cuando Rosa me dejó a cargo de 3 niños, que ni siquiera eran mis nietos, durante una semana entera, sin preguntarme, sin pagarme, haciéndome cancelar mis citas médicas. En cada recuerdo era un puñal en la memoria. Yo siempre había estado ahí, cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban niñera, cuando querían usar mi coche, siempre disponible, siempre diciendo,
CN me llevé las manos a la cara. El dolor en el pecho era tan grande que me costaba respirar. Estas personas no me querían, me necesitaban. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo la había confundido durante años. Esa revelación me hizo llorar en silencio, con la cara hundida en el cojín del sofá al amanecer. El bebé de Paula empezó a llorar, despertando a todos los niños. El caos fue inmediato en carreras por el pasillo, portazos, gritos. Yo me levanté como una autómata, con los huesos doloridos, y fui a la cocina. Nazario ya estaba allí, revisando mis armarios. ¿Dónde está el café?, preguntó, sin mirarme. Y necesitamos leche para los cereales de los niños. No tengo cereales, respondí con cansancio. Ann se rió, incrédulo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué van a desayunar? ¿6 huevos para 20 personas? Vamos, Carmen. Hay que ir al pueblo a comprar de verdad. Paula entró detrás de él con el bebé llorando. Me tendió otra bolsa de ropa sucia. Necesito que hiervas agua. Why leaves esto? El niño se manchó toda la noche. Los niños se agolparon alrededor mío. Abuela, tengo hambre. ¿Qué hay para desayunar? No era su culpa. Eran inocentes, pero sus padres me usaban como escudo emocional. Ignacio apareció bostezando y dijo: Suegra, recuerda traer también cerveza y cigarrillos y carbón para la parelada. Yo lo miré con una mezcla de tristeza y rabia. En ese instante comprendí que mi casa ya no era mía. Mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero tampoco. Era la esclava invisible de 20 huéspedes que se creían con derecho a todo. Pero algo en mí estaba cambiando. Esa chispa de indignación que había sentido el día anterior empezaba a crecer. Aún era pequeña, pero ardía con fuerza. Repetí en silencio una frase que escucharía más adelante de labios de Matilde, mi vecina, pero que ya empezaba a germinar en mí. A la familia verdadera cuida a sus mayores, no los explota. Y en medio de ese caos, con 20 voces reclamando cosas, con el bebé llorando y los niños exigiendo comida, decidí que tarde o temprano iba a recuperar mi dignidad. Tercera noche en mi propia casa fue la más larga de todas. Apenas dormí, el sofá me dejaba la espalda hecha polvo, y el eco de los ronquidos me recordaba que ya ni siquiera tenía derecho al silencio. Miraba el techo en la penumbra, y me repetía una y otra vez: ¿en qué momento perdí el control de mi vida? La respuesta llegó con brutal claridad. Lo había perdido poco a poco, cada vez que dije sí, cuando quería decir no, cada vez que confundí la explotación con el cariño, cada vez que me callé para evitar conflictos. Cuando por fin amaneció, decidí hacer café. El olor me reconfortó unos segundos, hasta que Ignacio entró en la cocina con su habitual descaro. Suegra, ¿ya preparaste la lista para el mercado? Tenemos que comprar carne, carbón y bebidas. Hoy toca parrillada. Lo miré fijamente. Mi voz salió serena, aunque por dentro temblaba. No creo que pueda pagarlo. Anel soltó una carcajada y me dio una palmada en el hombro. Anda, Carmen, no seas aguafiestas. Con tanto ahorro seguro tienes algo guardado. Ann Rosa bajó de mi habitación, fresca como una rosa después de haber dormido en mi cama, y me miró con reproche. Mamá, necesitas organizarte mejor. Somos 20 personas. No puedes improvisar en esa frase. No puedes improvisar. Me hirió profundamente. Era mi casa, mis reglas, mi vida. Y sin embargo, hablaban como si yo fuera la encargada de un hostal barato. La rabia empezó a crecer dentro de mí como una llama. Esto no está bien. Tengo que hacer algo, me di a media mañana. Aproveché la primera oportunidad que tuve. Ann dijeron que necesitaban más pan y leche. Tomé mi bolso y mis llaves. Pero en lugar de ir directamente al supermercado, conduje hasta la plaza del pueblo. Allí había visto el día anterior un pequeño despacho con un cartel que decía: Jeremías Vázquez, abogado. Respiré hondo antes de entrar. Un hombre de unos 50 años, con rostro sereno, me recibió con amabilidad. Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Me temblaban las manos, pero me armé de valor. Necesito asesoría legal sobre situaciones familiares. Durante una hora le conté todo a Ann: la llamada de Rosa,
la invasión de 20 personas, los gastos desorbitados, la falta de respeto absoluto por mi casa. Jeremías me escuchó sin interrumpir, tomando notas con calma. Cuando terminé, se inclinó hacia mí con expresión seria. Señora, lo que me describe es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso, ni a obligarla a gastar su dinero en ellos. Yo balbuceé, pero son mi familia. En él negó con la cabeza. La familia verdadera respeta, no explota. ¿Ha pensado en establecer límites legales? La idea me sorprendió tanto que casi me reí. Límites legales. TJT. Su casa es propiedad privada. Usted tiene derecho absoluto a decidir quién puede estar y bajo qué condiciones. Si alguien se niega a marcharse cuando usted lo pide, eso es allanamiento. Además, si tantas personas se hospedan aquí, usted podría cobrarles, como si fueran clientes, alojamiento, comida, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de euros por lo que usted les da gratis. Sentí una mezcla de miedo y alivio. ¿De verdad podría cobrarles? Por supuesto, no es caridad, son recursos suyos. Usted decide en salir de la oficina con un fajo de documentos y una sensación nueva en poder. Jeremías había redactado un borrador de contrato con tarifas por habitación, comida y servicios. Lo guardé en el bolso como si fuera un escudo antes de volver a casa. Entré en un café del pueblo. Pedí un café con leche bien caliente, y al primer sorbo, sentí que respiraba después de días ahogándome. La camarera, una mujer de mediana edad, me miró con empatía. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene cara de estar pasando un mal rato? Le sonreí con tristeza. Digamos que tengo una situación familiar complicada. Ella asintió, sabia. La familia a veces son los que más nos lastiman, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Era exactamente eso. De allí pasé al banco. Quería comprobar cuánto dinero me quedaba. El joven gerente revisó mi cuenta. Con el ceño fruncido. Señora Carmen, en 2 días ha gastado más de 500 euros. Con su pensión. Es insostenible, lo sé. Admití con vergüenza. ¿Me están exigiendo demasiado, Ann? Él bajó la voz. No es asunto mío, pero he visto casos así. A veces los mayores son explotados por su propia familia. Podría poner límites en su cuenta. En autorización especial para gastos grandes. Un presupuesto que la proteja. Asentí a otra herramienta. Otro ladrillo en el muro que empezaba a construir para protegerme. Finalmente, fui al supermercado, pero esta vez no llené el carro con caprichos para 20. Compré lo básico: arroz, alubias, pasta, salsa, verduras baratas. Gasté 50 euros, ni uno más. Cuando regresé a casa, 3 horas después, me recibió un coro de quejas. «Mamá, te has tardado siglos», gritó Rosa desde el salón. «¿Dónde está la carne para el asado?», preguntó Pascual. «Y la cerveza», añadió Ignacio. «Los cigarrillos», insistió Rubén. Los miré a todos, serena, con una calma nueva. «He traído comida básica, arroz, alubias, pasta, suficiente para que nadie pase hambre». En el silencio fue pesado. Nazario murmuró incrédulo. «¿Cómo que no compraste lo que pedimos?». «No tengo dinero para carne de 30 personas, ni para cerveza ni para cigarrillos», respondí, mostrando los papeles del banco. «En 2 días he gastado 520 euros. Me quedan menos de 300 hasta el próximo mes. No hay reservas secretas». Las caras de sorpresa se transformaron en molestia. Ignacio intentó negociar. «Bueno, entonces tendremos que contribuir entre todos». Sonreí. «Porque lo esperaba». Saqué del bolso el otro documento, el que Jeremías había preparado. «Excelente idea. Aquí tengo un contrato de hospedaje con tarifas claras. 100 euros por habitación y noche, 50 por comida diaria, 20 por servicios básicos». El silencio que siguió fue abrumador. Rosa me miró con los ojos desorbitados. «¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?». «No», respondí con firmeza. «Les estoy dando la opción de pagar por lo que consumen o buscar otro lugar». La explosión fue inmediata. Gritos, reproches, lágrimas de cocodrilo, pero yo sentía un muro invisible
protegiéndome. Cada palabra hiriente rebotaba sin herirme. Papá se revolcaría en su tumba, chilló Rosa. Si supiera que le cobras a tu propia familia. Respiré hondo y contesté, tu padre trabajó toda su vida para darme seguridad. Jamás habría permitido que me trataran como empleada doméstica en mi propia casa. En ese instante, entendí que la chispa ya era fuego. Había nacido una nueva Carmen, la que no se dejaba pisotear. El ambiente en el salón se volvió denso, como una tormenta de verano. 20 rostros me miraban con incredulidad, algunos rojos de rabia, otros desencajados por la sorpresa. Yo sostenía el contrato en mis manos, como si fuera un escudo invisible. Era la primera vez en años que no me sentía víctima, sino dueña de mis decisiones. Esto es ridículo, tronó Ignacio, con las venas del cuello tensas. Somos familia, no puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa. No es ridículo, respondí con calma. Lo ridículo es que una mujer de 69 años tenga que alimentar y alojar gratis a 20 personas durante 2 semanas en Rosa, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, añadió, mamá, ¿cómo puedes hacer esto? Papá se revolcaría en su tumba. Esas palabras, que antes me habrían destrozado, ahora me dieron fuerza. Tu padre me enseñó a valorarme. Él jamás habría permitido que me tratarais como criada. Paula golpeó la mesa con la mano. Aún con el bebé en brazos, low Q, Haces is cruel en Somos Familia, lo normal es convivir y ayudarse. Me reí con amargura. Ayudarme. Desde que llegaste, me has puesto a lavar la ropa de tu hijo, a hervir agua para sus biberones, y me exigiste que comprara pañales y medicinas con mi dinero. Eso no es convivir, eso es explotación. El silencio que siguió fue tan incómodo que, incluso, los niños dejaron de corretear a Anne. Fue entonces cuando Pascual intentó suavizar las cosas. Carmen, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero tus tarifas son exageradas. Podemos darte algo simbólico. 50 euros por toda la estancia. 50 euros, repetí lentamente, para 20 personas durante 2 semanas. Eso significa menos de 18 céntimos por persona al día. ¿Sabes cuánto habéis gastado solo en gasolina para llegar aquí? Más que esa cantidad ridícula. Las caras se torcieron de incomodidad. Estaban acostumbrados a manipularme con chantajes emocionales, no a escuchar números claros. En ese momento, apareció la voz que necesitaba Matilde. Mi vecina entró por la puerta con una canasta de verduras frescas. Buenos días, dijo sonriente. Espero no molestar en la atención. En el ambiente era palpable, pero Matilde, con su mirada sagaz, lo entendió todo en segundos. «Qué familia tan grande», comentó. «Debe de ser caro mantener a tanta gente. Espero que estén contribuyendo con los gastos». Un silencio sepulcral llenó la sala. Nadie se atrevió a responder. «¿No están contribuyendo?», insistió ella con sorpresa fingida. «Treira, en mis tiempos, cuando se visitaba a alguien, siempre se llevaba comida o se ayudaba con los gastos, sobre todo si eran tantos». San Rosa intentó justificarse. «Es que somos familia». A Matilde no se dejó engañar. Precisamente por eso, la familia, de verdad, cuida a los suyos, no los exprime. Mi hija, cuando viene de Madrid, siempre trae el mercado completo. Dice que no es justo que yo gaste mi pensión en alimentar a todos. A las palabras de Matilde fueron como flechas directas al orgullo de los presentes. No era yo la que hablaba, era una extraña que confirmaba lo evidente. «Matilde», le dije, agradecida, «¿quieres tomar un café?». Ella me siguió a la cocina. Mientras preparaba la cafetera, me susurró: «Querida, esa gente no está aquí por cariño, está aquí por conveniencia. Tienes cara de no haber dormido en días». Me quebré un poco. «Son mi familia. La familia verdadera no abusa», me respondió con firmeza, poniéndome una mano en el hombro. «Mi hermana pasó por lo mismo. La trataron como empleada hasta que un día puso límites. ¿Y funcionó?». Regresamos al salón con las tazas de café. La familia había estado murmurando, seguramente planeando una estrategia. Ignacio tomó la palabra. «Carmen, hemos pensado.
Podemos dar 200 euros por toda la estadía. Matilde casi se atraganta con el café. 200 euros para 20 personas durante 2 semanas. Hijitos, en el hostal más barato del pueblo cobran 60 la noche por habitación. ¡Qué vergüenza! Con calma, acepto vuestra propuesta, dije despacio. Todos respiraron aliviados, pero añadí, con una condición: ¿firmaréis un contrato de hospedaje? ¿Un contrato?, preguntó Nazario con desconfianza. Saqué los papeles de Jeremías y los extendí sobre la mesa. Sí, este documento establece que, por 200 euros, tendréis derecho a dormir en el suelo del salón. Una comida básica al día, arroz y alubias, acceso al baño en horarios específicos. Y nada más. Paula chilló indignada. Una comida al día. Nosotros esperábamos 3. Claro que podéis tener 3, respondí con dulzura. Pero eso entra en el paquete premium de 2.800 euros. Ignacio golpeó la mesa. Esto es absurdo. ¿Estás loca si piensas que vamos a firmar eso? No tenéis que firmar, repliqué con calma. Podéis buscar alojamiento en otro lugar en el salón. Estalló en gritos. Rosa lloraba. Ignacio me llamaba interesada. Pascual intentaba convencerme con recuerdos de mi difunto esposo. Rubén me insinuaba que no era inteligente hacer enemigos de la familia. Pero yo estaba blindada. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, le pregunté a Rubén con serenidad. Se apresuró a corregirse. No es una amenaza, solo una advertencia. La realidad, dije en voz alta, para todos, es que vinisteis sin invitación, esperasteis servicios gratis, y cuando os pido un trato justo, recurrís a chantajes. Paula comenzó a llorar dramáticamente. Mi Bibi necesita estabilidad y tú nos echas a la calle. La miré a los ojos. Tu bebé necesita padres responsables, que no dependan de explotar a una mujer mayo. Los niños entraron corriendo, confundidos por los gritos. Uno de los gemelos dijo con inocencia: Abuela, ya está lista la comida. Miré a los adultos. Nadie se movió. Padres, vuestros hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y alubias. ¿Podéis prepararlo vosotros? ¿No lo vas a hacer tú?, preguntó Nazario escandalizado. Cociné ayer y anteayer. Hoy os toca a vosotros. Se hizo un silencio pesado. Ignacio se levantó bruscamente. Esto es el colmo, Rosa. Haz las maletas. Nos vamos ahora mismo. Rosa palideció. ¿A dónde? No tenemos reservas. A cualquier lugar. Mejor eso que seguir aquí con esta versión de tu madre, Ann. El caos fue inmediato. Correteos, maletas arrastradas, niños llorando. Yo me quedé de pie, inmóvil, viendo cómo la invasión se desmoronaba. Rosa se me acercó al final, con la cara desencajada. Mamá, esta no eres tú. Has destruido a tu familia por dinero. La miré a los ojos. Firme. He encontrado mi dignidad y he aprendido la diferencia entre la familia que me ama y la gente que me usa. Ella me lanzó una última amenaza. Cuando estés sola y enferma, no cuentes con nosotros. Respiré hondo y respondí con la serenidad más grande de mi vida. Prefiero estar sola y con dignidad que acompañada y sin respeto. Y vi cómo, uno por uno, desaparecían por el camino de tierra. Cuando el último coche desapareció por el camino de tierra y el polvo se asentó, la casa quedó en silencio. Un silencio verdadero, no impuesto. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. Por primera vez en 3 días, aquel lugar volvía a ser mío. Entré despacio, recorriendo cada rincón. El salón era un campo de batalla. Maletas olvidadas, migas de galletas en el suelo, cojines tirados por todas partes. La cocina estaba hecha un desastre, en platos sucios apilados en la encimera. El frigorífico abierto con envases vacíos y manchas de salsa pegadas en los armarios. Mi jardín, ese pequeño espacio donde había soñado plantar vida, mostraba huellas de zapatos infantiles que habían destrozado mis tomateras. Sin embargo, en lugar de rabia, sentí alivio. Cada plato que lavaba, cada superficie que limpiaba, cada planta que intentaba enderezar, era una forma de recuperar mi territorio, mi dignidad. Era como si cada gesto pequeño borrara las huellas de la invasión. Mientras fregaba la última taza, alguien tocó a la puerta. Mi corazón
se aceleró. Temí que hubieran vuelto para otra ronda de reproches, pero cuando abrí, me encontré con el rostro amable de Matilde, mi vecina. Traía entre las manos una olla humeante. He hecho cocido para dos, me dijo con una sonrisa cómplice. Pensé que tal vez tendrías hambre después de la batalla May. Reí por primera vez en días. Un sonido extraño y liberador. L.A. invite a pasa. Nos sentamos en la mesa del comedor, que ahora parecía enorme, con solo 2 personas. Lord L. Cocido llenó la habitación de calidez. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Matilde, sirviendo un plato. No lo sé, respondí con honestidad. Tengo miedo de haber hecho algo terrible. Acabo de alejar a toda mi familia. Ella me miró fijamente, con esa sabiduría que solo dan los años. Déjame preguntarte algo, Carmen. Antes de que llegaran esos buitres, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? Me quedé en silencio. Pensé en los últimos años, en las visitas de Rosa, que siempre acababan con discusiones, en las llamadas, que solo llegaban para pay them favors, en las fiestas familiares donde yo cocinaba y limpiaba, mientras los demás disfrutaban. Y entonces recordé, ayer por la mañana, Suzuhe finalmente, cuando estaba sola, regando mis plantas, pensando dónde colocar mi mecedora. A Matilde asintió. Exacto, eras feliz en tu paz, en lo que habías construido con tus propias manos. Eso no es terrible, eso es vida. Una lágrima me rodó por la mejilla, pero era distinta, no de impotencia, sino de alivio. Pero siempre me dijeron que la familia es lo más importante. Murmuré. La familia sí es lo más importante, respondió Matilde, con firmeza. Pero esa gente no era familia, eran parásitos disfrazados de familia. En sus palabras me golpearon como una revelación. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Ann tenía razón. Ninguno de ellos se había preocupado por mí. Ni uno solo me preguntó si estaba cansada, si tenía dinero suficiente, si necesitaba ayuda. Todo giraba en torno a sus necesidades. Ann Matilde continuó. Con esa calma sabia, mi hermana pasó por lo mismo. Sus hijos vivían de ella, le gastaban la pensión, la trataban como empleada. Un día, dijo, basta. Les puso límites claros a mí. Visitáis cuando yo os invite, y cada visita significa contribuir con los gastos. Si no os gusta, buscad un hotel. Al principio hubo drama, pero al final aprendieron. Y ahora la respetan. Me quedé pensando en eso, mientras sorbía el caldo caliente. Por primera vez, no sentía culpa, sentía claridad. ¿Crees que volverán?, le pregunté en voz baja. Claro que volverán, dijo Matilde con convicción. Cuando se les acabe el dinero del hotel, cuando necesiten algo, aparecerán con lágrimas y promesas. Pero esta vez, Carmen, tendrás que estar lista. La diferencia está en que ya no podrán usarte, si no quieres. Sus palabras fueron como un bálsamo. Sentí que, poco a poco, un peso inmenso se levantaba de mis hombros en esa noche. Cuando Matilde se marchó, recorrí la casa con calma. Encendí una vela en el dormitorio principal y me senté en mi cama. Sí, mi cama, que había recuperado. Abrí la ventana y respiré el aire fresco del campo. El silencio me envolvió. No era vacío, era plenitud. Me quedé un rato mirando el jardín, las tomateras rotas, los geranios pisoteados. No pasa nada, pensé. Volveré a plantar, y esta vez crecerán fuertes, como yo me tumbé. Y por primera vez en años, sentí que la soledad era un regalo. La soledad honesta, la que no miente ni manipula. Cerré los ojos y recordé las palabras de Jeremías, del abogado: en la familia verdadera respeta, no explota. Y también las de Matilde: en cuando alguien te ama, tu bienestar es importante. Cuando solo te usan, tu bienestar no significa nada. Por fin entendía la diferencia. Y lo más importante, por fin entendía que tenía derecho a vivir con dignidad. Esa fue mi historia. Una historia dura, pero también liberadora. Queridos amigos que me acompañaron hasta aquí, gracias por escuchar hasta el final. Sé que muchos de vosotros habréis vivido situaciones parecidas, a momentos en los que la familia, en lugar de apoyaros, os ha utilizado. Ahora quiero preguntaros, ¿qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Hubierais tenido el valor de decir, basta,
aunque eso significara quedaros solos. Gracias de corazón por seguirme en este viaje. Vuestra voz, vuestras experiencias y vuestras reflexiones son tan valiosas como la mía.